Muy buenos días a todos. Excelente viernes. Mi nombre es Leticia Ruiz, soy parte del equipo de Medical Expo y como todos los viernes hoy tenemos un webinario más de dispositivos médicos. Tenemos unos invitados muy especiales que son de la plataforma Medu. Medu es una plataforma gratuita para profesionales de la salud que nace hace casi ya un año y medio. Su objetivo es mantener actualizados a los profesionales de la salud de manera y también al paciente. Cuenta con ya una red de más de 90,000 profesionales de toda Latinoamérica. Es una excelente plataforma porque además de eso es en español. Sabemos que mucho contenido de la industria de la salud está en inglés, entonces es una plataforma excelente. Lo mejor es gratuita y hace rato platicaba con su director y con la coordinadora, que ahorita los voy a presentar, y me decían que tienen 3 pilares importantes, que es la información actualizada, información en español e información accesible. Y bueno, tengo el gusto de saludar y de presentarles a ustedes a Sebastián Prida, director general, y a la doctora también Samantha Salas, coordinadora médico. Buenos días, doctora, doctor, Samantha y Sebastián, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias Hola, a todos buenos por estar días. aquí. Un gusto que nos acompañen, un gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, sabemos que Medu es una plataforma gratuita, que ya platiqué un poquito de qué es lo que hacen, pero además de eso, el contenido que nos vienen a compartir el día de hoy es bastante interesante y es la educación sobre la esclerosis múltiple. Entonces, no sé si quieran empezar y platicarnos un poquito sobre el tema. Les cedo la palabra y bienvenidos. Muchas gracias, Leticia, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a dividir esta presentación en una parte básica de esclerosis múltiple para poder comprender la enfermedad y posteriormente hablar sobre diferentes estrategias educativas, tanto para profesionales de la salud como para pacientes, cuidadores e inclusive tocar un poco el tema de educación en la sociedad. Y justo lo que vamos a hablar el día de hoy es la educación sobre la esclerosis múltiple y específicamente enfocado a cómo lograr a través de la educación el diagnóstico oportuno de las personas con esta enfermedad. Me presento yo soy el doctor Sebastián Prida, soy director general de Medu.mx y también nos acompaña la doctora Samantha Alarcón, que me gustaría pasar el micrófono para que se presente también. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Samantha Alarcón, soy coordinador médico de Medu. Me dedico sobre todo a ver que todo lo que ustedes lleguen a tener en la plataforma sea de la mejor calidad, con los datos más actualizados en cuanto a información médica y en conjunto con el equipo, con Sebastián Prida y todos los demás que integramos Medu, pues tratamos de que este contenido que sea de la mejor calidad sea totalmente accesible para todos ustedes. Muchas gracias. Expertazos en la industria de la salud. Pues adelante, todo suyo la audiencia. Muchas gracias. Pues para arrancarnos, igual y me gustaría empezar hablando sobre el objetivo, el propósito de Medu, que es impactar la salud mundial a través del conocimiento. Específicamente sabemos que el mantener actualizados y educados a los profesionales de la salud, pues va a hacer que atiendan mejor a sus pacientes. Y sabemos que uno de los pasos más importantes en la salud es justo mantenernos como profesionales de la salud actualizados y en constante actualización. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en Medu. Y me gustaría empezar ahora sí hablando sobre qué es la esclerosis múltiple. Bueno, pues finalmente quien va a hablar un poco de la esclerosis múltiple, la fisiopatología, cómo se presenta y de qué forma impacta tanto a los pacientes como a la salud mundial, voy a ser yo. En cuanto a la esclerosis múltiple, es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso. El diagnóstico para realizarse en realidad se inicia de forma clínica. Al final se realizan algunos estudios, sobre todo resonancia magnética. Es una enfermedad autoinmune. Lo que sucede es que los anticuerpos atacan la mielina específicamente del sistema nervioso central y al atacar la mielina, pues vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Ese tipo de diferentes manifestaciones clínicas lo que va a hacer básicamente es que nos va a presentar la enfermedad de las 1000 caras.
Se llama de esta forma precisamente porque no hay un síntoma o un signo específico de la enfermedad, precisamente porque ataca diferentes áreas, tanto del sistema, del sistema nervioso central, ya sea a nivel de cerebro o a nivel de la médula espinal, y esto puede provocar diferente tipo de síntomas. El paciente puede quedar ciego, total o parcialmente, poco a poco puede ir perdiendo movilidad, incluso quedar hasta en una parálisis completa de alguna de las extremidades o de todas las extremidades. Y esto va a causar sobre todo en los pacientes algo que se llama discapacidad. La discapacidad es una de las cosas más importantes que ocurren precisamente en la esclerosis múltiple. ¿Cómo se va manifestando esta enfermedad? Bueno, pues hay dos formas básicamente como se manifiesta esta enfermedad. Una que es la remitente recurrente, que lo que va pasando es, se presenta un signo o un síntoma, pasa un tiempo, el paciente mejora, aparentemente ya no va a haber otro signo o síntoma y vuelve a presentar otro signo o síntoma. Y poco a poco estos signos y síntomas que son remitentes y recurrentes van deteriorando a nuestro paciente y se dice que poco a poco este paciente va a presentar algo que se llama una enfermedad secundariamente progresiva. En algunos casos, la enfermedad va a ser primariamente progresiva, que esto quiere decir que desde el inicio el paciente de forma constante va a presentar deterioro a nivel neurológico poco a poco hasta que realmente el paciente llega a tener una enfermedad lo suficientemente avanzada como para no poder realizar muchas de las funciones que realiza principalmente. Va disminuyendo la reserva neurológica precisamente porque se disminuye toda la mielina que tiene el sistema nervioso central y entonces de inicio el sistema nervioso se va adaptando, va utilizando algunas otras neuronas, algunos otros grupos neuronales y al utilizar estos grupos neuronales, pues bueno, el paciente aparentemente presenta mejorías parciales o presenta un momento de estabilidad dentro de la enfermedad. Poco a poco, esta enfermedad va haciendo que el paciente vaya estando cada vez peor hasta que llega un momento en el que el paciente definitivamente acaba siendo dependiente de algún cuidador primario o de la familia completamente y lo que va a requerir son medicamentos muy especializados que pueden llegar a ser muy costosos en algunos casos y también va a requerir de rehabilitación y esa rehabilitación, pues bueno, también en algunos casos llega a ser muy costosa tanto para el paciente como para el sistema de salud. Dentro de la epidemiología, lo que se ha visto de la esclerosis múltiple es que es mucho más frecuente en la población de raza blanca. En Europa y en América del Norte se considera que la prevalencia es de 1 por cada 800 personas, con una incidencia anual de 2 a 10 por cada 100,000 habitantes. Y algo que es bien importante es que es la causa más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera causa de discapacidad a nivel neurológico son las enfermedades traumáticas por accidentes automovilísticos generalmente, pero la segunda causa es esclerosis múltiple. Entonces, el impacto que tiene a nivel mundial en discapacidad es muy alto. La edad de aparición es amplia, pero se considera que el pico máximo es entre los 20 y los 40 años. Si tenemos esto en consideración, sabemos que es la edad productiva más alta de la población. Entre los 20 y los 40 años es cuando la gente puede llegar a ser muy, muy productiva y entonces generar una discapacidad en este tipo de personas puede causar inclusive que, pues bueno, a nivel económico tenga una repercusión bastante importante. El impacto en salud, se calcula que los gastos, al menos en Europa, es de 1.220 millones de dólares al año, relacionado más con la discapacidad que con el tratamiento en sí.
y que el uso de los tratamientos suponen un 16 a un 18% del gasto. El otro porcentaje de gasto que se tiene es en realidad con respecto a la rehabilitación que se tiene que utilizar o a los cuidados que requieren este tipo de pacientes. Entonces, esta rehabilitación y estos cuidados son lo que implican el mayor gasto, más allá que el tratamiento per se. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Pues bueno, que la disminución que hay en la tasa de empleo, ¿no? Hay un estudio que se hizo en España donde se analizaron a 199 pacientes por un periodo de 10 años. Al inicio del estudio, el 70% de los pacientes tenía empleo y al final del estudio, el 47% de los pacientes eran los únicos que tenían empleo. En ese periodo también, además, los pacientes tenían muchas bajas por enfermedad, precisamente por lo que habíamos comentado, de que se presentan estas remitencias en las que el paciente empieza a tener algunas afectaciones a nivel neurológico. También se tienen edades tempranas para el retiro. Se considera que los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen una edad promedio de retiro a los 43 años, lo cual implica que, bueno, si es una persona que además va a tener discapacidad, va a requerir que alguien más provea económicamente todos los requerimientos y necesidades que tengan. Y la necesidad de soporte y de cuidados profesionales que requieren estos pacientes de este estudio fueron aproximadamente del 28% en el tiempo que se hizo el estudio. La realidad es que los cuidados profesionales que requieren este tipo de pacientes por la discapacidad que tienen, pues es muy alta. En realidad, se considera que este tipo de pacientes van a requerir un cuidador primario por el resto de su vida. Y entonces, ¿por qué tener educación en esclerosis múltiple? Y la educación no nada más es para los médicos y estos médicos, sobre todo los de primer contacto, que puedan llegar a hacer un diagnóstico, que puedan sospechar en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Se considera que también se debe de educar al cuidador primario, a la familia y al paciente para que todo esto pueda tener una repercusión tanto en la discapacidad del paciente como en la atención del paciente y que esto reduzca los costos. Entonces, si los costos se ha visto que en realidad no están únicamente dirigidos en el tratamiento o en la rehabilitación y cuidados, lo que tenemos que hacer es enfocar parte de estos costos en la educación y esa educación debe de estar dirigida tanto a los médicos como a los cuidadores primarios y a la familia. Y a continuación, Sebastián nos va a hablar un poco precisamente de la educación en esclerosis múltiple. Muchas gracias, Samantha. A mí me gustaría empezar hablando sobre una frase de Oliver Wendell Holmes. Él es autor y muy interesante también médico. Justo esta intersección entre la ciencia y el arte. Pero bueno, la frase es: la grandeza no es donde estamos parados, sino en qué dirección nos estamos moviendo. Y aquí es muy importante, la pongo haciendo referencia a la esclerosis múltiple, sobre a qué dirección tenemos que estarnos moviendo para poder mejorar el diagnóstico oportuno y pues finalmente también mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Y entonces, empezando hablando sobre el marco de educación en esclerosis múltiple, la doctora Alarcón nos dio una breve introducción sobre qué es la esclerosis múltiple y cómo afecta en diferentes esferas. Acá en este esquema pongo la esfera más importante es el paciente. El paciente debe de estar al centro de todas nuestras decisiones, pero bueno, alrededor del paciente hay un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que va desde médicos de primer contacto que deben de poder detectar de manera oportuna y poderlos referir con un especialista, en este caso con un neurólogo, para poder hacer el diagnóstico y finalmente cuando se hace un diagnóstico oportuno podemos iniciar con un tratamiento de manera temprana. Por otro lado, también están los cuidadores y como había platicado Samantha,
Los cuidadores puede ser el cuidador primario, que inclusive puede ser algún familiar, o inclusive el núcleo familiar completo, funcionar como cuidadores del paciente. Y pues también en esta esfera se requieren pues ciertos conocimientos para poder ayudar a manejar al paciente, ¿no? Y por otro lado también está la sociedad, y aquí este es un tema fundamental, el, el cómo se relaciona el paciente en su ambiente, por ejemplo, laboral, en un ambiente de ir a un restaurante pensando en un paciente que quizá tiene ya una discapacidad motora y que está en silla de ruedas, que por ejemplo si va a un restaurante, va a una junta en una oficina, que realmente estos espacios sean accesibles. Y cuando hablo sobre accesibilidad, es que puedan interactuar con el espacio, que puedan entrar. No solamente es tener una rampa para poder entrar al restaurante, ¿no? Sino que realmente sea incluyente y sea accesible también el espacio, y esto también requiere diferentes estrategias. Entonces, me gustaría irme por la parte en la que nos especializamos en MEDU, que es el modelo educativo para los profesionales de la salud. Y aquí hay 4 puntos importantes en cómo educar de una manera efectiva a los profesionales de la salud. En primer lugar, tenemos que generar estrategias en donde los médicos, los profesionales de la salud, los especialistas, puedan explorar la temática. Esto generalmente lo hacemos a través de presentar desafíos, por ejemplo, casos clínicos en donde haga que el médico se dé cuenta que quizá no tiene todos los conocimientos actualizados alrededor de cierto caso clínico, y lograr y estimular que puedan meterse a investigar más acerca de ese tema, ¿no? Tener este primer approach con la temática. Un segundo punto es poder armar estrategias que ayuden a estructurar el conocimiento. Entonces, ya exploraron, hicieron su labor de investigación, pero una parte fundamental es estructurarlo. Y esto como se puede hacer es categorizando la información, quizá a través de discusiones en un foro como este, eh, o inclusive también en cursos, que más adelante platicaré un poquito. Si quieres, regrésate al anterior. En la parte de cursos, a analizar un poquito sobre cómo estructurarlos para fomentar la comunicación. En tercer punto, el sistematizar, que este es guiar a los estudiantes para que hagan conexiones con la información estructurada, que ya lo puedan aplicar en un caso práctico, ¿no? Quizá inicialmente el caso clínico que analizaron fue para estimular la investigación. En este paso es como reforzar ya aplicándolo a un caso real. Y por último, el sintetizar, el poder resumir de manera integral la información que se obtuvo en los demás pasos para poder sacar ya conclusiones. Y esto se puede lograr, por ejemplo, a través ya de proyectos aplicativos que pueden ir desde investigación hasta cuestiones clínicas. Y ahora sí, hablando, por ejemplo, un modelo de curso, podríamos empezar con esta parte de explorar, o sea, de estimular el primer bloque, hacerlo a través de simulaciones, ¿no? Explorar una experiencia concreta a través de un caso clínico, o inclusive a través de simuladores si estamos hablando de cuestiones quirúrgicas, el que se den cuenta que no tienen toda la información para poder atender de manera completa el caso, ¿no? Y todo enfocado a poder resolver un problema real. Esto lo que hace es que estimula este interés por la investigación y querer aprender más. Entonces es como la puerta de entrada. Ahora, pensando también en el esquema de cursos, tenemos 2 formas de sesiones, ¿no? Que seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen el término de sesiones asincrónicas y sesiones sincrónicas, ¿no? Por ejemplo, esta sesión que estamos teniendo ahorita en este webinar es una sesión sincrónica, es decir, estamos en vivo y podemos interactuar, pueden hacer preguntas y respuestas. Una sesión asincrónica son contenidos bajo demanda, que esto lo que podrá funcionar en un curso es presentar ciertos videos con los conceptos o teorías que se necesitan aplicar para poder resolver el caso que se realizó en la simulación en el paso número 1, ¿no? Después, en el tercer paso, justo el foro de discusión, o inclusive en una sesión sincrónica como esta, poder rebotar ideas y poder complementar con conocimiento de otros profesionales de la salud. Por ejemplo,
médicos de primer contacto, médicos especialistas, personal de enfermería, personal de nutrición, personal de psicología, todo para llevar hacia el mismo punto de poder resolver ese caso que se presentó inicialmente, ¿no? Después, en una sesión sincrónica, un poco ahondando un poco en el tema del foro de discusión, también se puede llevar a cabo en este tipo de sesiones. Y finalmente, hacer un proyecto aplicativo, que como comentaba en la lámina anterior, puede ser desde aplicarlo a un caso real, o sea, ya implementarlo como un grupo integral en un paciente, o quizá también llevarlo a nivel de investigación para poder analizar nuevas estrategias de atención para el paciente con esclerosis múltiple. Luego me gustaría irme a la siguiente para hablar sobre el paciente. Entonces, ahorita ya hablamos un poquito sobre alguna estrategia que se puede llevar a cabo para educar a los profesionales de la salud, pero nunca hay que perder de vista este modelo de atención centrada en el paciente y sus 8 esferas. En primer lugar, tienen que tener obviamente acceso a la atención. Y aquí un punto fundamental es generalmente los pacientes pueden llegar con un médico de primer contacto o inclusive con un especialista, pero quizá ese especialista no es el neurólogo que vaya a llevar el caso como tal de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, el acceso a la atención va desde cómo llega el paciente a nuestra consulta, sea de primer contacto o con un especialista, y de ahí el punto fundamental es cómo lo referimos al especialista para que llegue de manera oportuna con el neurólogo, se le puedan hacer las diferentes pruebas diagnósticas y iniciar un tratamiento temprano. Después, otra de las esferas, como comentaba la doctora Alarcón, es justo la educación enfocada al paciente. Sí nos tenemos que dar el tiempo, tanto médicos de primer contacto como especialistas, de educar a nuestros pacientes. ¿Qué esperar de la enfermedad? Cómo mejorar el apego al tratamiento, porque muchas veces una cosa es indicar la receta, tienes aquí tu receta, tus medicamentos, pero ¿cómo aseguras que realmente se tome esos medicamentos? Eso se logra a través de la educación. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo en nuestras consultas de realmente proporcionarle la información al paciente y a su familiar y cuidador si está disponible en ese momento. Otra esfera es la coordinación, y no solamente la coordinación con el equipo multidisciplinario que llevaría el caso de la esclerosis múltiple, sino la coordinación también con el paciente, con el cuidador y con el núcleo familiar. Estar todos coordinados, que todos sepamos cómo es el tratamiento del paciente, poder ir llevando una estrategia de cómo medir el progreso de la enfermedad y, y estar todos coordinados como equipo, pero no solamente el equipo de profesionales médicos, ¿no? Incluyendo al paciente y también incluyendo a la familia y al cuidador. Otra esfera también fundamental, y aquí va muy relacionado hacia el tema del equipo multidisciplinario, es el apoyo emocional. Obviamente, el ser diagnosticado con este tipo de enfermedades, con este tipo de diagnósticos, hace que al paciente está perdiendo algo, está perdiendo la salud, ¿no? Y pues es un duelo. Entonces, en ese momento también debe de haber apoyo emocional y en ese sentido incluir también quizá al equipo de psicología para poder llevar esta parte emocional de manera eficiente. Luego también en la parte de coordinación tenemos la esfera de familia y amigos, también poderles dar asesoría a la familia y también cómo se va a relacionar este paciente con la familia. Obviamente cambia sustancialmente la dinámica familiar. Después la comodidad física, una parte importante de la calidad de vida del paciente, que siempre tengamos esto a consideración, que le podamos dar, y específicamente en esclerosis múltiple, una continuidad adecuada al paciente. Y algo que pasa mucho en esclerosis múltiple es que nada más vemos lo que está pasando en la consulta. No estamos viendo lo que pasa entre ese tiempo en lo que vino a la primera consulta y quizá a la segunda. Y más adelante les platicaré algunas estrategias que se están realizando justo para poderle dar ese seguimiento más cercano día con día a los pacientes. Y bueno, obviamente toda la atención del paciente tiene que estar dedicada hacia las preferencias que también tiene el paciente. Todas las decisiones que se toman en conjunto con el paciente. No las tomamos únicamente como profesionales de la salud. Entonces, yéndonos un poquito
ya hacia los objetivos de la educación en esclerosis múltiple, tenemos 5 objetivos principales. El primero es hablar sobre la referencia y el diagnóstico temprano. Justo cómo logramos reducir este tiempo en el que aparecen los síntomas más mínimos, cómo reducimos ese tiempo en el que no lleguemos a diagnosticarlo cuando quizá ya tiene alguna extremidad con parálisis, ¿no? Entonces, pensar en estrategias de referencia y de diagnóstico temprano. Como segundo punto, cómo iniciamos un tratamiento oportuno, de manera temprana, con una terapia modificadora de la enfermedad. Las terapias modificadoras de la enfermedad son las que nos ayudan a enlentecer el progreso de la enfermedad. Tercero, cómo logramos, y este es un término que en inglés se llama brain health, cómo estimulamos que el paciente pueda llevar un estilo de vida que sea saludable también para el cerebro, ¿no? Y poder platicar a nivel de educación de paciente qué pueden hacer ellos también para mantener este brain health. Otro punto es el seguimiento de la actividad de la enfermedad, que justo va muy relacionado a la esfera que vimos en la diapositiva anterior sobre darle continuidad. ¿Cómo podemos obtener más información entre las consultas? Y finalmente, la toma de decisiones compartida e informada. Vuelvo a repetir, todas las decisiones deben de incluir al paciente. No podemos tomar ninguna decisión en donde no esté el paciente también involucrado y que está adecuado también a sus preferencias. Entonces, si nos vamos con el primer punto, que es referencia y diagnóstico temprano, una estrategia importante, y aquí influye mucho el tema de la educación, específicamente en profesionales de la salud de primer contacto. ¿Cómo podemos lograr que se pueda derivar de manera temprana al especialista, en este caso a un neurólogo, o que se envíe también a una clínica especializada en esclerosis múltiple si logramos ya tener como muy estructurado, este paciente puede tener un diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Quizá el paciente llega pues a consulta por un dolor de cabeza, por debilidad y fatiga, pues que se le prende el foco a ese médico que quizás está presentando ante un caso clínico de una persona con esclerosis múltiple y sería importante poderlo referir con el neurólogo, ¿no? Y ya obviamente llegando al neurólogo, pues obviamente es el personal más capacitado para hacer el diagnóstico, pero también pensar en estrategias de cómo se pueden solicitar los estudios diagnósticos para confirmar la esclerosis múltiple, ¿no? Específicamente cómo reducimos el tiempo. O sea, ya el paciente llegó de primer contacto, se refirió con un especialista neurólogo, cómo reducimos el tiempo para que se realice la resonancia magnética y ahora sí poder diagnosticar la esclerosis múltiple. En las últimas décadas, obviamente el tema de la resonancia magnética permite ver estas lesiones en el sistema nervioso, digas en el cerebro o en la médula, y podemos hacer el diagnóstico de manera más temprana que antes. Ahora sí es muy importante mencionar, si este paciente no llega con el especialista, este estudio se va a ir atrasando más y el diagnóstico se hará de manera más tarde. Y ahora sí, hablando del segundo punto sobre por qué esta importancia de poder hacer esta referencia y hacer el diagnóstico de manera temprana, porque si el iniciar el tratamiento de manera temprana con alguna terapia modificadora de la enfermedad reduce sustancialmente el progreso de la enfermedad. Aquí tenemos esta gráfica que nos compara la discapacidad que puede generar el paciente en el transcurso del tiempo. Si vemos que hacemos la intervención en color verde en un diagnóstico temprano, podemos ver que sí va a generar discapacidad, pero esta va a ser más lenta y en comparación con un paciente que se le hizo la intervención en color gris de manera más tardía, tienen un porcentaje menor de discapacidad. Y bueno, si no se hace el diagnóstico o no se da tratamiento en ninguna de las etapas del proceso de la enfermedad, pues obviamente sería en donde mayor rango
de discapacidad tendríamos. Entonces, por eso también la importancia de poder iniciar un tratamiento oportuno. Y el poder iniciar un tratamiento oportuno va ligado a que se pueda referir con el especialista. Luego, en el siguiente punto, también hablar que existen muchas, como comentaba la doctora Alarcón, existen muchas terapias modificadoras de la enfermedad y cada una actúa de diferentes maneras y también tienen diferentes efectos adversos y también diferentes beneficios. Por lo tanto, el tratamiento de la esclerosis múltiple se debe de realizar de manera personalizada. Este paso ya del tratamiento oportuno le corresponde al especialista. Y obviamente el especialista mantenerse actualizado en estos temas a través de, por ejemplo, cursos de actualización para especialistas o también a través de publicaciones recientes en revistas científicas. Y luego, hablando un poquito acerca de cómo podemos educar al paciente, uno es este tema de brain health, de tener un estilo de vida saludable para el cerebro y también cómo podemos obtener información del transcurso de la enfermedad entre las consultas. Y aquí me gustaría poner como ejemplo un caso, una investigación que hizo Roche, es una iniciativa que se llama Floodlight, es a nivel experimental, pero hicieron una aplicación móvil con un objetivo de poder funcionar como un diario de los síntomas del paciente. Entonces, el paciente puede ir registrando en ese diario cómo va evolucionando su enfermedad, además de ponerle actividades de ejercicios mentales para valorar la función cognitiva y valorar también la parte funcional. Y entonces, en específico de la parte funcional, poder ir midiendo ciertos datos, ciertos cambios mínimos que podríamos encontrar y poder analizar la progresión de la enfermedad de manera más temprana. Y si logramos detectar que hay ciertos cambios mínimos, pero los logramos detectar de manera temprana, nos puede dar información para poder hacer un cambio en el tratamiento que está llevando el paciente. Y ahora, ¿qué es el estilo de vida saludable para el cerebro? En primer lugar, hablar sobre la actividad física. Y estos podríamos implementarlos todos, ¿no? Llevar una vida saludable. ¿Pero qué es llevar una vida saludable? Ser personas activas. O sea, no estoy diciendo que hagamos y corramos un maratón, sino dentro de nuestras posibilidades. Si podemos subir las escaleras para ir a nuestra casa, subir las escaleras en lugar de tomar el elevador, ¿no? Tratar de cumplir los 10,000 pasos al día dentro de nuestras posibilidades si podemos, si no tenemos una discapacidad para caminar. Otro punto importante, y hablando justo de tener una discapacidad para caminar o para poder tener una actividad física que no requiera tanta ayuda de quizá fisioterapia, es el peso. En personas que tienen una discapacidad para caminar, tenemos que tener mucho cuidado con el peso para no fomentar comorbilidades además de la esclerosis múltiple, ¿no? Y a estas comorbilidades me refiero a que no vayan a desarrollar también por temas de peso un síndrome metabólico, diabetes mellitus o hipertensión. Otro punto importante es la actividad mental y esta es recomendación para todos, mantenernos activos mentalmente, desde jugar juegos de mesa, hacer un sudoku, problemas matemáticos, ¿no? Tratar de hacer este tipo de ejercicios mentales para mantenernos activos. Después, por ejemplo, aquí en el caso de actividad mental, en la aplicación que tenían en Roche, en esta iniciativa de Floodlight, ponían diferentes ejercicios justo que evaluaban la parte cognitiva para ver si iba disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ponían ciertos juegos, hay varias aplicaciones gratuitas disponibles para los celulares en donde puedes hacer jueguitos que estimulan tu mente, ¿no? Y que te ayudan a mantenerte activo en ese sentido. Bueno, de tabaquismo y alcoholismo, pues obviamente tabaquismo 100% no recomendarlo, y más bien promover a que no haya ese hábito tabáquico. Y en cuestión de alcoholismo, no es tal cual prohibirlo, pero consumirlo con moderación, ¿no? Quizá una copa
para mujeres y 2 copas para hombres. Y otro punto muy importante, ya específicamente en esclerosis múltiple, es el apego al tratamiento. Y esto va muy de la mano con la educación del paciente. Si el paciente no entiende por qué le están dando ese tratamiento, no entiende la indicación, y pasa mucho en consulta, lamentablemente, que nada más sale el paciente y el familiar con una receta, con las indicaciones, y no quedó claro cómo se debe de utilizar ese medicamento y por qué se les está dando, ¿no? Y poder darle ese seguimiento quizá a través del diario, de ir registrando si se tomaron los medicamentos o no, si tuvo efectos adversos, porque también si hay efectos adversos en el tratamiento, también podría ser una guía para poder modificar el tratamiento en específico. Y ahora yéndonos a la parte del seguimiento de la actividad de la enfermedad, que justo aquí va muy de la mano con la iniciativa que trató, bueno, que realizó investigación Roche con Floodlight, es el tema de que lo que nosotros vemos, o sea, imaginemos a la esclerosis múltiple como un iceberg. Lo que nosotros vemos clínicamente es la punta del iceberg. Aquí en color verde oscuro podemos ver cómo progresa la discapacidad. El paciente podía caminar, ahora le cuesta trabajo caminar y posteriormente no puede caminar, ¿no? O inclusive también lo que comentaba la doctora Alarcón, el tema de las recaídas. Podemos ver estos picos que quizás son más frecuentes, las recaídas, exacerbaciones en el dolor. Eso es algo que podemos ver visiblemente cualquier persona. En un siguiente nivel tenemos la información que nos puede dar eh, los estudios de imagen, ¿no? Específicamente la resonancia magnética, donde podemos ver las lesiones y la pérdida del tejido cerebral, que obviamente eso se traduce en que vaya a tener progresión de discapacidad y recaídas. Y luego hasta abajo, los cambios más mínimos que hasta el momento no se detectan en la resonancia magnética, pero que se pueden detectar a través de haciendo pruebas funcionales y pruebas cognitivas para ir viendo cómo progresa la enfermedad. Y también cabe mencionar que dentro de la esclerosis múltiple hay también muchas áreas de oportunidad de investigación, que yo lo pondría en esta etapa más profunda del iceberg, en donde no se conocen varios procesos que podríamos estar investigando para que se conviertan en color naranja, ¿no? Y ahora, ahondando un poquito más en este seguimiento de la enfermedad, pues obviamente necesitamos tener un control regular de la actividad de la enfermedad a través de la resonancia magnética, pero yo también agregaría este tema de llevar un diario pues sí, de los síntomas que está sintiendo el paciente. Puede ser un diario por escrito o un diario digital como lo hicieron en Floodlight. Y esto es muy importante porque la actividad de la enfermedad de la esclerosis múltiple es mucho más de lo que parece. O sea, si nosotros en la resonancia magnética empezamos a ver lesiones o pérdida de tejido cerebral, podemos prever que van a haber mayores recaídas, que va a haber mayor discapacidad. Entonces, detectar estas modificaciones por resonancia magnética de manera temprana, podemos implementar el tratamiento de manera oportuna. Y luego, por otro lado, la actividad de la enfermedad en forma de lesiones y pérdida de tejido cerebral también, como les decía, predice estas recaídas y la progresión de la discapacidad, y tomar cartas en el asunto para cambiar el tratamiento, ¿no? O bien ajustarlo. Y bueno, pues mencionarles en la siguiente lámina que la resonancia magnética o cualquier evidencia clínica de progresión de la enfermedad nos puede dar información de que está mal controlada y nos debe de orientar específicamente a quien esté llevando el tratamiento neurológico, nos debe orientar hacia poder modificar el tratamiento, a realizarle los ajustes, y hay que hacer estos cambios pues rápidamente, ¿no? O sea, poderlos detectar y hacer los ajustes lo antes posible para evitar que siga generando mayor daño y que justo la reserva neurológica que nos platicaba Samantha no sea 100% disminuida, ¿no? O sea, tratar de controlar ese punto. Y luego, finalmente, el tema que también va muy relacionado con la educación, con el cuidador y con el paciente en sí, el justo tomar estas decisiones de manera compartida.
y aquí hay muchos aspectos que podríamos entrar a platicar con mayor detalle, pero el tema de la comunicación médico-paciente. Entonces, tener una buena colaboración y que sea bien informada, proactiva, donde el paciente, el cuidador y el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud estén al tanto de ese caso en específico, va a ser muy importante para manejar exitosamente la esclerosis múltiple y también poder mejorar el apego al tratamiento. Las decisiones sobre las terapias modificadoras de la enfermedad también justo deben de ser informadas y platicarlas con el equipo multidisciplinario, pensar en qué eventos adversos podrían tener ese tratamiento y platicarlo también con el paciente con esclerosis múltiple. Y pues nada más cerrar este punto de toma de decisiones, justo cuando se sienten en confianza, tanto los pacientes como los cuidadores, como el núcleo familiar y tienen estas relaciones que están abiertas y sienten confianza en su profesional de la salud, es mucho más probable, y hay muchos artículos, no solamente en esclerosis múltiple, sino en cualquier enfermedad, si buscan también de diabetes, podrán encontrar muchísima información, es más probable que haya un mejor apego al tratamiento. Y un mejor apego al tratamiento va a hacer que tengan menos recaídas y que por lo tanto, por no tener tantas recaídas graves, su calidad de vida sea mejor. Entonces, a nivel de conclusión, nada más me gustaría dejar este mensaje de qué se puede hacer como profesionales de la salud, como cuidadores y como paciente. Tener en cuenta que la actividad de la enfermedad de la esclerosis múltiple puede continuar incluso cuando la persona se siente bien. Estos cambios mínimos que son indetectables, hablando del iceberg, que quizá no los podemos detectar en la parte azul, pues en la punta del iceberg, pero quizás sí son cambios mínimos que, por ejemplo, en estas pruebas cognitivas o pruebas funcionales le está costando un poco más de trabajo realizarlas y podemos ir midiendo esa progresión y mientras antes la detectemos podemos tomar decisiones sobre cómo ajustar el tratamiento. Después, educar sobre la reserva neurológica que nos platicó al inicio la doctora Alarcón y también en cuestiones de paciente, justo platicarles sobre Brain Health. Son actividades para mantener la salud del cerebro que podemos hacer, ¿no? Mantenernos activos, no fumar, mantenernos activos mentalmente, físicamente, limitar el consumo de alcohol, explicar por qué están tomando este tratamiento para que haya mejoras en el apego al tratamiento. Después, tanto los pacientes como los médicos de primer contacto y médicos no especialistas en esclerosis múltiple, pues sí que se nos prende el foco de decir, ¿sabes qué? Necesitamos referirlo con un especialista, necesitamos sacarle sus estudios de diagnóstico, por ejemplo, la resonancia magnética, ¿no? Reducir esa brecha de tiempo en el que nos estamos tardando en diagnosticarla y que pues sí puede cambiar el desenlace del paciente. Y bueno, mantenerse en contacto con el equipo multidisciplinario de esclerosis múltiple, llámese médicos, médicos especialistas, psicólogos, personal de enfermería, fisioterapeutas, en fin, todo el equipo de profesionales de la salud que va a cobijar al paciente. Y luego, nada más en la última 4 puntitos más adicionales, que el paciente justo pueda llevar un diario de esclerosis múltiple con el objetivo de poder generar datos que se transforman en información y con esa información podemos hacer ajustes en el tratamiento. Después, analizar estrategias para controlar la esclerosis múltiple y realizar los cambios en estas terapias modificadoras de la enfermedad con el equipo multidisciplinario de manera oportuna, ¿no? Cuando empezamos a detectar que quizá ese tratamiento ya no está funcionando como debería, hacer los ajustes para mejorar esa calidad de vida del paciente. Y asegurarse de que el paciente se sienta bien informado. Al sentirse bien informado, podemos construir una relación médico-paciente basada en la confianza y esa confianza va a ser que tenga mejor apego al tratamiento, que tenga un mejor seguimiento, que acuda a las consultas, que lleve su diario de esclerosis múltiple y por lo tanto va a tener un mejor desenlace, ¿no? Finalmente. Y lo más importante, lo vuelvo a repetir, el incluir al paciente en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, eso a grandes rasgos, la plática sobre esclerosis múltiple y educación, y nada más hacerles la invitación a medu.mx
que es esta plataforma de educación médica continua gratuita, en donde siempre nos gusta decir que es la unión entre ciencia, arte, porque los videos son preciosos, y también tecnología. Muchísimas gracias a todos. Excelente, muchas gracias, doctor, doctora. Gracias por la información que nos compartieron y sobre todo lo que mencionaban de la unión entre ciencia, arte y tecnología. Invitar a todas las personas que están en este webinar a que realicen su preregistro a Medical Expo, porque el día del evento va a haber una transmisión en vivo de una cirugía, ¿correcto? Así es. Muy bien. Bueno, pues el equipo por aquí les compartió una URL. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo que quiera preguntar, adelante. Y bueno, voy a empezar a leer un poquito sobre los temas que por aquí están. Y el equipo va a compartir un QR. Este QR es una cortesía de ingreso para que el día del evento ustedes puedan accesar sin costo. El día del evento el acceso cuesta 700 pesos. Hoy pueden realizar su registro y solamente llegar con su QR o brindarnos su correo en esa área. Voy a leer un poquito el tema de los comentarios, agradecer a las personas que se conectan de todo el país. Por acá veo saludos desde San Luis, del Estado de México, de Sonora, de Tehuacán, Puebla, de Estado de México, de Tuxtepec, de Nuevo León, ¿de dónde más? De Morelos, por acá también tenemos varias personas. Y agradecer esta información compartida. Vemos por acá, saludos desde Ciudad de México. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto pueden ir añadiéndola. Alguien por acá nos ponía que ha seguido a Medu desde hace tiempo y gracias a Medu pudo también continuar estudiando. Muchas gracias, excelente ponencia, felicidades al ponente, nos menciona Juana. Alejandra Olalde, ¿cómo nos unimos a la plataforma de Medu? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo seguir a Medu? Claro, con todo el gusto. Y la invitación es una plataforma gratuita, entonces se pueden registrar tal cual, entran a medu.mx. Les van a pedir ciertos datos básicos para registrarse y dentro de la plataforma van a poder encontrar desde cursos básicos de actualización hasta cursos hiper avanzados, por ejemplo, cómo utilizar la tecnología CRISPR para hacer edición genética, ¿no? Todos estos contenidos son gratis y los pueden consultar en medu.mx. También tenemos una gran biblioteca de procedimientos quirúrgicos. Aquí tal cual tenemos un equipo de cineastas en Medu, así, por eso siempre digo que es la unión entre ciencia, arte y tecnología. Los cineastas entran al quirófano, graban el paso a paso de un procedimiento quirúrgico real desde quirófano y pueden ustedes ver esos videos para poder comprender cómo se realiza X o Y procedimiento. Tenemos también pláticas de innovación médica, una base de 8,500 artículos médicos disponibles en español, podcasts, artículos, casos clínicos, un poquito para todos los intereses y todos los niveles académicos, desde estudiantes hasta especialistas. Si se registran, por allá los vemos. Medu muy integral en todo el contenido que tienen. Por acá, Nena dice muchas gracias, excelente ponencia, muy informativo. Lorena dice muchas gracias, excelente explicación, gracias por compartir, excelente tema. Lorena Bertholz pregunta, ¿qué datos debería incluir el diario del paciente con esclerosis? Justo esa es una muy buena pregunta. Quizá empezaría yo, Sam, y si quieres te paso el micrófono. Obviamente el registro de sus síntomas y dependerá de cada paciente, como comentaba Sam al principio, es la enfermedad de las 1000 caras, o sea, se presenta de miles de formas y no hay un one size fits all. Entonces, en ese escenario, registrar, por ejemplo, cómo va la fatiga, cómo va progresando, porque la fatiga que llegan a sentir estos pacientes con esclerosis múltiple es una fatiga que ninguno, o espero que ninguno de nosotros de los que estamos en esta sesión haya sentido. Los que son médicos, no se compara la fatiga que podemos tener en una posguardia, después de estar 36 horas despiertos, con la fatiga que podría sentir un paciente con esclerosis múltiple. Si tiene dolor, ir registrando con la escala visual del dolor, ir poniendo pues, del 1 al 10, hoy tuve tanto dolor, mañana tuve
tanto dolor, etcétera, ¿no? Pero en general ir registrando cómo van progresando los síntomas que tiene ese paciente en específico. También ir registrando si se pudiera hacer pruebas cognitivas y pruebas funcionales a través de aplicaciones como Floodlight, poder ir registrando porque justo esas evaluaciones miden el progreso de alteraciones cognitivas y alteraciones funcionales que también se podrían incluir ahí. No sé, Sam, si te gustaría agregar algo ahí en esa respuesta. Bueno, siempre dentro de los diarios es muy importante tener tanto el día como las horas en las que se presentan los síntomas, porque a veces también los horarios influyen mucho, ¿no? E incluso poner dentro del diario qué fue lo que pudo haber desencadenado estos síntomas. En algunos casos, algunos pacientes se ha reportado que el bañarse con agua caliente puede llegar a desencadenar este tipo de síntomas, aunque no necesariamente. El no haber dormido lo suficiente pudo haber desencadenado estos síntomas. Entonces, también el paciente tiene que hacerse consciente de qué pudo haber desencadenado la presencia de estos síntomas para encontrar algunos gatillos que pudieran estar generando en el paciente estas exacerbaciones. Entonces, eso también es parte importante de lo que hay que anotar en el diario. Estaba muteada, perdón. Muchas gracias por la respuesta. Por acá, doctor Webb dice, excelente ponencia, muy profesionales. Dulce María también, excelente ponencia. ¿Quién más? Araceli, como siempre, excelentes temas y grandes expositores. Así es, en Medical Expo buscamos tener ese vínculo con expertos de la industria como es Medu. Por acá saludos desde Guadalajara, Cuautitlán. Me encantaría que Medu esté en Medical Expo. Claro que Medu va a estar en Medical Expo y como mencionábamos hace unos minutos, además de tener un stand, Medu va a tener una transmisión en vivo de una cirugía durante el evento. Entonces, para que hagan su preregistro y asistan. Teresa Isabel pregunta, ¿hay casos en menores de esclerosis? Aunque se han reportado los picos de incidencia mayores entre los 20 y los 40 años, sí se han reportado casos en menores, aunque no se han visto realmente que haya tantos casos infantiles. La realidad es que se asocia más a las edades precisamente de la adolescencia temprana y la adultez temprana. Realmente, sobre todo, lo que más hay que tener en consideración son los datos clínicos para hacer el diagnóstico. Creo que estás en silencio, Leticia. Listo, gracias. Por acá, que nos añaden de que si hay casos, ya lo contestamos. Saludos desde Mazatlán, gracias por tan bonita ponencia desde Puebla, gracias por excelente ponencia. Milagros dice, y todo es gratis, ¿no? Así es, Milagros, es una plataforma completamente gratuita. Diego René dice, muchas gracias, soy sordomudo y mercadólogo. Saludos, Diego, gracias por seguirnos y por unirte a esta red. Osvaldo Robles dice, excelente plataforma, en mi universidad la hemos utilizado para ver procedimientos quirúrgicos. Saludos desde la UNACAR. Pues qué gusto que además esté funcionando para este tema educativo. Y Diana Bárcenas dice, buenos días, dos preguntas. ¿Esclerosis múltiple y sistémica es lo mismo? Y otra pregunta que tiene es, ¿esclerodemia es derivado de esclerosis múltiple? En sí, la esclerosis sistémica no tiene que ver realmente con la esclerosis múltiple, son entidades totalmente diferentes. Y la esclerodermia, en realidad, a pesar de que sí es una enfermedad autoinmune, los componentes son diferentes. Finalmente, esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que ataca básicamente la mielina a nivel de sistema nervioso central y tiene componente inflamatorio agudo e inflamatorio crónico. Y entonces se presentan de diferentes formas. Precisamente en la etapa de inflamación aguda es cuando vemos estos brotes, ¿no? Estas, pues ahora sí que los datos clínicos más severos se ven precisamente en la fase de inflamación aguda y la
parte de la inflamación crónica en realidad es lo que nos va a ir dando estos datos clínicos a largo plazo de un deterioro neurológico mucho más avanzado que va llevando al paciente a las discapacidades más grandes. Ok, muy bien. Y por acá vemos con más comentarios. Muchas gracias, excelente ponencia, agradeciendo toda esta información que nos han compartido el día de hoy. Por tiempo tenemos que terminar esta sesión, ya que tenemos otro webinario a las 11:30 y estamos en esta parte de preparación. Tenemos un check antes de iniciar. Solamente retomo una última pregunta de Eduardo Hernández. Dice, ¿qué información se le daría a los familiares para identificar que su familiar está padeciendo una esclerosis múltiple y así lo lleven con un médico especialista? Si quieren, esta la contesto yo, Sam. Pues uno, justo explicarle a las familias como tal el tema de cómo detectar esclerosis múltiple. Yo más bien miré ahí hacia la esfera de la sociedad, de hacer una campaña específica para poder detectar los síntomas más predominantes, por ejemplo, alteraciones motoras, alteraciones visuales, alteraciones sensitivas como el dolor, pero yo más allá de enfocarme directo en la familia, me enfocaría en la esfera de sociedad para tener, o sea, para que también sea como democratizada la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda con un neurólogo, ¿no? Y quizá ahí ya llegas directamente con el especialista y te asesorarán. No sé ahí, Sam, si te gustaría agregar algo. Bueno, pues siempre es bien importante hacer consciente a los médicos de primer contacto sobre este tipo de signos y síntomas que puede llegar a presentar el paciente, porque realmente ellos lo que van a ver es eso, ¿no? Ellos van a ver un paciente que les llega diciendo, es que de la nada un día me quedé ciego y ya no supe qué hacer y qué va a pasar conmigo. Y entonces, bueno, primero que nada, el médico tiene que sospechar que a lo mejor pudo haber sido eso y además pensar en estos diagnósticos diferenciales de las anopsias temporales o las hemianopsias, que es como se llama cuando puede llegar uno a quedar parcialmente ciego o ciego totalmente de forma temporal. Y entonces, sobre eso, inmediatamente pensar que es un caso que hay que referir al neurólogo y que es un caso que se tiene que estudiar más a fondo, porque no necesariamente es algo incluso hasta psicológico, porque en algunos casos me ha tocado verlo, en urgencias pudieran pensar que es algo fáctico cuando en realidad no lo es, ¿no? A lo mejor sí es algo físico, sí es algo orgánico y siempre hay que pensar que esclerosis múltiple pudiera estar ahí, sobre todo en la edad de presentación de los pacientes, que como ya mencionamos es en la adolescencia tardía, en la adultez temprana, y si tenemos consciente que puede estar esto ahí, que puede estar presente, pues bueno, canalizar a nuestro paciente. Y sobre todo, como médico, aprender a que cuando canalizamos a un paciente con el especialista, eso no quiere decir que yo como médico estoy actuando mal. Al contrario, estoy actuando bien. ¿Por qué? Porque referir a un paciente va a hacer que ese paciente lleve un tratamiento oportuno y temprano para evitar todas las complicaciones que se pueden venir. Y además, si el paciente y la familia tienen suficiente confianza conmigo de todo lo que yo puedo ofrecerles y orientarles, por supuesto que hacerlo y estar ahí siempre para mi paciente y para su familia. Muy bien, muchas gracias, Sam. Vemos también, este webinar se transmite a través de Facebook Live y otras plataformas en vivo, y hay una persona que en el Facebook Live pregunta, es alguien que nos sigue desde hace varios webinars, y vamos a retomar aquí una última y después nos conectamos también con un compañero que nos va a hacer una transmisión en vivo. Es Javier Álvarez Centeno, dice, ¿exámenes de somatometría se podrían utilizar? A exámenes de somatometría, ¿a qué nos referimos? Pero vemos si por aquí no nos contesta.
Y bueno, mientras tanto, comentarles que en Medical Expo buscamos hacer esa difusión. El día de hoy, mi compañero Carlos, no sé si andas por ahí. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Saludos de Medical Expo. Carlos el día de hoy se encuentra en una expo en Guadalajara que es Talentland. Talentland por primera vez abre esta sección de Healthland, entonces nos invitan y estamos haciendo esa difusión para que también la industria llegue a Guadalajara y próximamente por ahí estamos preparando un proyecto de Medical Expo Regional Guadalajara. Por ahí sabemos que estás en el stand, Carlos, no sé si nos puedas compartir un poquito de lo que está sucediendo en Talentland. Sí, por supuesto, permítanme compartir, enseñar mi cámara nada más. Gracias. Y esperamos si la otra persona nos ayuda con sus dudas de los exámenes. Ahí está nuestro stand. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Permear en todo el país. Por ahí ya está Medical Expo Regional Guadalajara, que va a ser en mayo 2023. Para quienes nos han seguido desde Guadalajara, pues ya vamos a estar también cerca de ustedes el próximo año. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos este espacio donde hoy haces difusión también de la industria de la salud. Y déjenme ver si esta persona nos ayudó con la duda de qué era el tema de los exámenes de somatometría. Creo que no nos añadió algo más. Bueno, quizá ahí nada más como para hacer ahí un paréntesis, el tema de medir la talla, el peso, como tal no son indicativos de esclerosis múltiple, pero sí nos podrían servir para el seguimiento, para el tema de salud del cerebro, de promover esta salud cerebral, el medir, el sacar el índice de masa corporal, el peso, la talla, para poder identificar justo la parte de peso, ¿no? De mantenernos en un peso sano, por supuesto que sí podría funcionar, pero no diría yo para hacer un diagnóstico. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Los invitamos al siguiente webinar, que es Mejorando la Economía a través de oportunidades con la nueva realidad que estamos viviendo, con la nueva situación que vivimos a partir del COVID. Hay una persona muy insistente, ya última y cerramos, que es terapista respiratorio Teresa Jesús Espitia. Perdón, por favor, la neurofisioterapia pulmonar por medio de drenajes pulmonares y sea posiciones versus pulmonares, no entiendo muy bien tu pregunta, o sea posiciones respiratorias, gracias de todos modos, ya no entendí. A ver, de nuevo, la neurofisioterapia pulmonar por medio de drenajes pulmonares, o sea posiciones respiratorias, no sé si sobre eso nos puedan hablar un poquito o si nos puedes redactar mejor tu pregunta, Teresa. Creo que por ahí el tema de escribir en el teléfono a veces nos cambia los caracteres. Bueno, pues creo que vamos a terminar la sesión. Muchas gracias, doctor, doctora. Excelente el contenido que nos compartieron. Nos vemos en la próxima edición de Medical Expo. Va a ser un gusto estar con ustedes, un gusto que tengan esta transmisión de una cirugía en vivo. Sigan a Medu, conozcan más de la plataforma y los esperamos en la próxima edición de Medical Expo en World Trade Center de la Ciudad de México, 25, 26 y 27 de octubre. Gracias, Sam. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Leticia. Un gusto. Saludos a todos. Hasta luego, Bye. que tengan un excelente viernes. Bye. Buen día.